conveniente mientras que nos adaptamos y empezamos a ver y enfatizamos los procesos de MATLAB. Hay que recordar elementos importantes de la transformada de Laplace y del modelamiento de sistemas que debemos nuevamente retomar. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta clase sea un poco más amena. Entonces, aquí nuevamente nos vamos a dirigir a agregar aplicaciones a DDONS y nos vamos a dirigir, lo primero que vamos a hacer es, como les decía, instalar los paquetes de soporte, perdón, tanto para Arduino, las personas que van a utilizar Arduino, como para las personas que van a utilizar Raspberry Pi, ¿vale? ¿Cómo instalamos un módulo? Entonces voy a instalar uno cualquiera, pero ¿cuáles debemos instalar? Entonces, debemos instalar el paquete de soporte para hardware de Arduino. Ya me hacían la pregunta ayer, profe, pero ¿bajo qué MATLAB me soporta esta aplicación? Ya ustedes habían orientado y lo pudimos evidenciar que por encima del 2017B podemos trabajar estos complementos. Por debajo no podemos. Con relación a el otro complemento que debemos tener a la mano, tanto el paquete de soporte para Arduino de hardware como el paquete de soporte para Simulink para el mismo Arduino de hardware, debemos instalarlos los dos. Eso es muy importante. En este caso, debemos garantizar que estén estos dos paquetes. También vamos a instalar el paquete de soporte de hardware para la Raspberry Pi. Miren que yo no lo tengo, entonces les voy a explicar cómo lo hacemos. Entonces, al darle clic sobre este paquete, debemos instalar tanto el de MATLAB como el de Simulink, para que lo tengamos muy claro. Entonces, voy a instalar el de la Raspberry Pi. Listo. Le voy a dar acá clic en instalar. Instalar. Vamos a decir aceptar y él va a descargar nuestros paquetes de soporte. Entonces, todos debemos hacer ese proceso. Debemos tener instalados los dos paquetes de soporte. Yo voy a hacer este ejercicio. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan identificar cómo hacemos paso a paso los procesos y no tengan ninguna incidencia. Listo, vamos a esperar un momento. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, si me pasa por favor, ¿me puede explicar otra vez dónde fue que ingresó Claro, para con mucho instalar? gusto. Mientras que estamos instalando acá, me voy a dirigir nuevamente acá a MATLAB. ¿Te parece? Entonces, cuando abrimos MATLAB, encontramos estas tres solapas principales de trabajo. La de Home, la de Gráficas, los plots y las aplicaciones que tienen ya predeterminados MATLAB, aunque podemos instalar muchas más, ¿no? Nosotros vamos a trabajar aquí todas las aplicaciones relacionadas con Deep Learning, Machine Learning, relacionados con los sistemas de identificación de plantas como el IDEN, como podemos trabajar como el PageTuner para sintonizar controladores, o herramientas para la adquisición de imágenes. Esto lo trabajaremos nosotros de la mejor manera y hasta aplicaciones para crear software, en este caso. Me ubico, compañeros, nuevamente acá en la solapa de Home, en la solapa principal, y me dirijo acá al icono que dice agregar ONS. O sea, aquí podemos agregar aplicaciones de managers, toolbox, paquetes de toolbox de cada herramienta, paquete para aplicaciones o paquete de todas las aplicaciones que están listas para MATLAB que no vienen previamente instaladas. Pero para ir allí donde me encuentro yo, me voy para agregar paquete de soporte hardware. Aquí me dirijo
y automáticamente me aparece este entorno. Bueno, este entorno no, pero bueno, ya termino de explicar. Aquí me preguntan que si quiero hacer la configuración de mi Raspberry Pi ahora o después. Lo voy a hacer después, aunque tengo que explicarlo cómo lo vamos a ir enlazando. Esto es lo que vamos a encontrar cuando yo voy a darle clic en el icono de agregar paquete de soporte de hardware. Me va a llevar a esta pestaña. MATLAB me va diciendo con estos iconos verdes cuáles son los complementos que tengo y cuáles no son los complementos que tengo. Yo puedo buscar muchos más acá con el filtro. Entonces les decía nuevamente que voy a instalar el paquete de soporte de Arduino para MATLAB como el paquete de soporte de Arduino para Simulink. Lo mismo lo vamos a hacer tanto para la Raspberry Pi, tanto para los dos complementos, los de Simulink como los de MATLAB. Nuevamente hacemos el mismo proceso, darle clic sobre él, me va a llevar a este entorno, damos clic en el botón instalar y él nuevamente me va a mostrar unos términos y condiciones que yo debo aceptar para que el paquete de soporte de esta tarjeta se descargue. Algo interesante en esto, no hay que saber programar en Python. No hay que saber programar Arduino. Por sí solo, el mismo MATLAB genera los lenguajes de programación en las estructuras de programación que estemos trabajando. Entonces, no tendríamos ningún inconveniente con relación a que no tengo un dominio fuerte en programación. No. Aquí le vamos a programar todo en MATLAB, es entender los lenguajes MATLAB, comprender los entornos MATLAB y listo. O sea, no hay que tener otras habilidades o depender de otras personas o de otros complementos para poder trabajar. Aquí vamos a terminar de instalarlo. Vamos a darle un minutico que termine. Profe, ahí uno tiene que tener un correo para que lo Sí, instale. señor. Debes haber creado la cuenta como lo hice yo ayer en MathWorks, mathworks.com, para que te deje descargar los complementos. Ok, listo, profe, gracias. ¿Vale? Aquí hay algo interesante. Miren que si ustedes tienen problemas con la instalación, dice que se pueden contactar al soporte técnico, que si quieren saber acerca más del soporte de Raspberry, de las placas de Raspberry Pi y otras características, que visiten este link, y que si usted quiere dar claridad sobre algunas preguntas y desea solicitar de manera gentil, pedir hacer preguntas a MATLAB, ustedes también pueden buscar ayuda para cualificarse con especialistas de la comunidad. ¿Yo qué hago? Pues digamos que normalmente desarrollo un curso con ellos por ahí cada 2 meses, no dura más de 2 horas, 3 horas. Ellos ofrecen cursos de manera gratuita, algunos son certificables, y va uno fortaleciéndose sobre el lenguaje de MATLAB. Ellos son muy pilos, ¿no? Pero bueno, no vamos a seguir perdiendo acá este tiempo y este espacio. Entonces, vamos a instalar este que dice paquete para soporte de MATLAB para USB webcams. Necesito que lo tengan instalado cuando empecemos a trabajar. Y también esta herramienta del Toolbox de adquisición de imágenes, el paquete de soporte para iOS, para algunas cámaras que pueden ser genéricas, que lo tengan presente, que también lo podemos trabajar. Además, se pueden hacer muchas cosas. Yo personalmente también instalaría el paquete de soporte para Android, para dispositivos Android de MATLAB. Y hay muchos complementos donde les pueden ayudar fácilmente a comprender cómo funcionan las cosas en términos de cómo programamos en MATLAB. No sé si hasta el momento haya quedado claro todos los complementos que requerimos hasta el momento, o quieren que contextualice nuevamente los procesos.
Profe, ¿cuál fue la última que dijo? La de la cámara. Ok. Tendríamos que, nuevamente, instalamos el paquete de soporte para MATLAB para USBs, para cámaras USBs, webcams. Y también debemos instalar el paquete para adquisición de imágenes eh, de MATLAB para este tipo de dispositivos genéricos. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos para iniciar. Entonces, si ya podemos continuar, nos vamos a dirigir a nuestra clase. Yo la cerré. Profe, qué pena Sí, una señor. pregunta. Claro que sí. En cuanto a los paquetes para las cámaras, ¿hay alguna limitación con compatibilidad? Por eso te recomiendo esos dos, que normalmente esos dos tienen casi todos los plugins para todas las cámaras existentes. Ah, vale, profe, gracias. Vale, no, ningún lío. Bueno, voy a mirar acá, voy a buscar rápidamente mi Classroom para no dar tanta vuelta. Es octavo semestre. Listo. Entonces, los contextualizo. Vamos a dar inicio a los contenidos curriculares de la asignatura. Y vamos a mirar elementos muy importantes como qué es una señal discreta, en qué se relaciona, cómo llegamos a esa transformada Z, que es lo que buscamos, esas definiciones y esas propiedades. Entonces, arrancaremos, los que quieran ver el material, aquí lo tienen en su Classroom sin ningún problema. Y vamos a trabajar sobre mi primer documento. Esto es muy tranquilo de comprender, es más unas pequeñas líneas de código de trabajo. Pero antes de ello voy a utilizar una herramienta llamada Jamboard. No sé si la hayan escuchado. O sea, la primera vez que trabajo. No, sí, el tablero, profe. Sí, ¿Sí? señor. Ujú, sí, señor. Entonces, aquí vamos a encontrar, vamos a aclarar qué es una señal continua y qué es una señal discreta. ¿Listo? Yo no soy muy bueno manejando el mouse para que lo tengan presente. Si ven que no es que es lo mejor del mundo, les pido mil disculpas, no se van a burlar de mis monachos. Pero voy a intentar dividir este proceso en términos de continuo a discreto. ¿Vale? Eh, También quiero que me ayuden a interactuar un poco ustedes, que construyamos un poco el concepto. Cuando yo hablo de señales continuas, ¿a qué creen que hago relación? Señales analógicas. De ceros y unos, sí, positivos, negativos, cosas así. ¿Quién me puede ayudar un poco más cuando yo hablo de sistemas continuos? Es una señal en la que uno puede como predecir el final, o sea, que puede haber una retroalimentación. Señales con alguna amplitud, alguna frecuencia. Una señal natural. Una transformación de señales de datos. Bueno, han tocado hartos temas relacionados ya sea con una continua, con una discreta. Está bien, no sé si alguien más Con me quiere números ayudar reales. con algún concepto. Señor Giovanni. ¿No es una función con los números reales? ¿Algo así? Ok, números reales. Bueno, sí, puede ser. Bueno, vamos a detallar acá algo.
Voy a dibujar un plano cartesiano pensando que hice unas rectas perfectas. Intentando hacer lo mejor que puedo yo. ¿Listo? Y vamos a mirar el comportamiento de la misma señal en dominio continuo como en el dominio discreto. ¿Listo? Cuando ya podamos tener, digamos, un buen tablero, ya podríamos hacerlo, monachos, de la mejor manera. Bueno, una señal continua en el dominio del tiempo, ambos van sobre el dominio del tiempo, ¿no? Ojo con esto. Ya sea discreta o continua, es sobre el dominio del tiempo. Vamos a dibujar la siguiente señal. Vamos a utilizar otro color. El compañero decía que venía sobre números reales. Está bien. Podemos decir que viene sobre números reales. Pero ¿qué pasa con las señales continuas? ¿Qué características tienen? Entremos un poco más en detalle aquí en la lupa. Las señales continuas son señales que vienen consecutivamente y no tienen un pierde a lo largo del tiempo. Si yo quisiera recrear de alguna manera esta misma señal de manera discreta, encontraría lo siguiente. Unos pequeños fragmentos de la señal. Unos pequeños fragmentos que de alguna manera van a representar un dato, pero ¿será que perdemos información? ¿O será que la pérdida de información no es tan importante como para darle una relevancia al comportamiento de esa señal? Sí, profe, yo creo que sí hay pérdida de información que puede ser mínima, pero pues hay alguna pérdida. Listo. Profe, también depende de la información que se esté enviando, ¿no? Yo creería que, Señores. yo creería que sí hay pérdida de información. O yo lo asimilo como por ejemplo, de Wi-Fi no llega, se corta la información. ¿Quién más me quiere ayudar? Dependiendo la cantidad de información. Yo creo que de pronto no se pierde información, pero pues son señales que van teniendo su pausa a través del tiempo. Listo. ¿Son señales intermitentes? No, Creo no que son una tan tiene intermitentes. mejor resolución que la otra. Ay, muy bien. La resolución. La resolución es uno de los papeles importantes que se ven reflejados cuando yo paso de un proceso analógico a un proceso digital. Y aparecen los famosos ADCs, ¿sí o no? ¿Qué traducen? ¿Se acuerdan de ellos? Compañeros. ¿Sí se acuerdan de estos señores? Sí. ¿Dónde los veían? Los PLC. En el PLC, ¿en dónde más? Adquisición de datos, por ejemplo, en el tema de toma de temperatura, señales ambientales. Sí, sí, está bien. Y en otros dispositivos, solamente en los PLC se encuentran dispositivos analógicos digitales. En el modem. El modem trabaja de esa forma la señal
cable. En un Arduino, en un router, en un microcontrolador, en una Raspberry Pi, ¿sí o no? Esto va a ser la partida clave de nuestro curso. El control digital está ligado exclusivamente a poder interpretar señales que están en el medio, en lo común, y que dichas señales, de alguna manera, debo poderlas llevar en un tratamiento de datos digitales, teniendo presente que las señales son analógicas, que el mundo se entiende en un mundo y de forma analógica, que yo vivo analógicamente, que yo no guardo fragmentos pequeños ni pedazos de fragmentos en mi cabeza y miro de alguna manera cómo lo reconstruyo, ¿no? Yo convivo y concibo el mundo de manera analógica. Ahora tener en cuenta que cuando yo paso al mundo del análisis digital, estos puntos parten de una teoría muy, muy fuerte y una teoría demasiado importante. Entonces, partamos de algo importante con relación a una señal. Es cómo se comporta a lo largo del tiempo y cómo por medio de estos conversores analógicos digitales podemos comprender esa señal en términos de unos y ceros o en términos de tramas de datos. Esto que aquí voy a resaltar en este momento, todo este pedazo, ¿a qué hace referencia en términos generales? ¿Al tiempo en ¿Ninguno? que transcurre la señal? No. ¿A la Es integral? sobre el tiempo. Esa es la Muy integral, bien. A la información. Muy bien. ¿Quién fue quien me dijo la integral? Por ahí. Diego. Diego, listo. Muy bien. El concepto de la discretización parte exclusivamente del concepto de la integral. La integral representa el área bajo la curva del comportamiento de cualquier señal y cualquier área que yo quiera analizar. Ya sea comportamientos en términos eléctricos, electrónicos, del mundo, de lo que quiera, yo puedo sacarle la integral. Podría analizar muchas cosas con la integral y digamos que el cálculo integral abrió la oportunidad fuerte en el control de hacer lo que hoy en día realizamos. El área bajo la curva representa todos esos elementos que de alguna manera las áreas no uniformes abarcan y acogen sobre distintos comportamientos no lineales que existen en el mundo. Detallemos un poco más. Detallemos un gran pedazo de esa señal y dibujemos un gran pedazo de esa señal y analicemos solamente ese pedazo. Pensemos que este es el inicio de una teórica función sinusoidal que se comporta de la siguiente manera. Una función en términos del tiempo, donde su comportamiento es equivalente a por el seno de omega t, ¿sí o no? ¿Qué representa omega, compañeros? La frecuencia. La frecuencia angular. Y recordemos que la frecuencia angular está ligada a lo siguiente, que las frecuencias angulares son equivalentes a 2 veces pi, ¿sí o no? ¿Por qué? Por frecuencia. ¿O a qué más? Estoy sobre el periodo. Muy bien. Que aquí está del lunes a viernes el muchacho pendiente para examen de 10 de la mañana a 7 de la noche.
Oh, los sábados estaba hasta domingo. Hermes el micrófono. Ok. Bueno. Aquí estoy dibujando unos fragmentos de área. Esto es lo que hace la integral. Pedazos infinitesimales del mismo tamaño a lo largo del tiempo, que hacen un muestreo y lo representan en términos de una resolución de información. ¿Cuál es la resolución? La cantidad de bits por los cuales yo puedo darle cercanía a un dato analógico con respecto a un digital. ¿Cuáles son las resoluciones de los dispositivos digitales que han venido trabajando en los últimos años o en sus propias empresas? ¿Sobre qué resoluciones han venido trabajando? Les voy a dar un ejemplo. Los microcontroladores como los Arduinos, por ejemplo, tienen resoluciones de conversiones analógicas digitales de 10 bits. ¿Qué otros dispositivos tienen esa misma resolución en términos de conversión analógica digital? ¿No más? Yo creo que hoy están como quietos. Va a tocar como empezar a despertarlos desde ya. Entonces, señor. Bueno. Entonces, vamos a tomar esta función y recordemos que la integral es dicha función multiplicada por un diferencial de x, o en este caso de t, un pequeño pedazo infinitesimal de tiempo. Lo que hacemos es la sumatoria de todas estas pequeñas áreas que aparecen aquí. Y estas sumatorias de esas pequeñas áreas son aquellos valores que yo les mostraba a ustedes que representan dichos puntos. Lo que nosotros hacemos en el control discreto es partir de la teoría de la conversión analógica digital y de su aplicación y representar dichos datos en términos de resoluciones que pueden ser 10 bits o 8 bits. Aquí son 10 bits, pues tengo 1024 posibilidades de tener una excelente resolución en términos de captar dicho dato, donde el valor máximo es el voltaje de alimentación, el famoso voltaje VCC, o el voltaje que venga implícitamente relacionado con aquella señal analógica que ingrese a un sistema de control. De aquí parte la teoría de control de una manera fuerte y precisa. De una manera muy, muy fuerte es que las señales discretas son datos infinitesimales. Y decían, perdemos información sí y no. La comunicación de los celulares funciona exclusivamente por situaciones de comunicaciones discretas. La trama de nuestra voz se convierte en unos y ceros y existe un demux que convierte nuevamente nuestra información y nuestra voz en señales analógicas. En este momento lo está haciendo este computador por medio de esta plataforma. A mí ustedes me están escuchando, pero realmente se ha perdido una pequeña parte de la información que yo estoy emitiendo analógicamente en la comunicación con ustedes. Que no lo determinemos y no lo escuchemos es otra cosa, pero sí pasa, para que lo tengan presente. Pasa constantemente en todo lo digital. Cuando hablamos de procesos digitales tenemos pérdida de información, pero depende mucho del procesador que estemos utilizando para mejorar, para garantizar que esas pérdidas sean en términos muy pequeños, que el oído del ser humano, la vista y los sentidos no sean capaces de identificar. Entonces, con relación a ello, queridos estudiantes, aquí es donde aparece un ejercicio fuerte de
qué tan rápido es mi dispositivo para procesar una información. Cuéntenme ustedes cuál es la resolución de trabajo, no sé, de un Arduino normalmente. ¿Cuál es la velocidad del procesador? Hagamos esta clase un poco más amena, que interactuemos todos. Pues depende mucho de la versión, profe. Listo, pensemos en una versión clásica, el 1. Profe, yo pienso que es por el reloj de cristal. Por el cristal, muy ¿Por bien. el cristal? Sí, ahí está, muy bien. Sí, muy bien. Está perfecto. ¿Cuál es la resolución de un Arduino? Si no me equivoco, es de 16 MHz. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe, El 16 uno, MHz. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, si cogemos 1 dividido en 16 MHz, ¿cuánto nos daría? ¿Quién me ayuda con ese dato? Señor. ¿Cuánto les da? 0.06. 0.062. Les da 0.062. No, Mira. profe, da 0,000000625. 625. Miremos lo siguiente aquí en línea, si ustedes me lo permiten. 1 dividido en 16 millones. Eso me da 62.5 nanosegundos. Eso quiere decir que un Arduino es capaz de hacer estos tomas de datos cada 62.8, ¿fue que miramos? 5, perdón, 62.5 nanosegundos. ¿Ustedes creen que nosotros somos capaces de ver dónde hubo el pérdida de información? No, profe. Nada que ver. Sí la hubo. Hay que tener claro que sí la hay y la va a haber. Pero la ventaja de los dispositivos digitales es que es casi imposible detectar esa pérdida de información. ¿Qué quiere decir? Que así la señal sea continua y la discretice, lo más probable es que el ser humano no entienda y no pueda identificar, más que no entienda, sino que no pueda identificar que hubo una pérdida en resoluciones. Entonces, aquí partimos de una teoría interesante que es primero la discretización del sistema y cómo nosotros hacemos ese proceso de llevar un sistema continuo a un sistema discreto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entender cómo funcionan las señales discretas, qué es la transformada Z, cómo es su definición y sus propiedades, para poder darle solución a una ecuación diferencial que debe salir sobre un modelo de ¿qué? De una relación de la salida con respecto a la entrada, de una función de transferencia. Esto vamos a abordar el día de hoy, estos 3 temas para que lo tengan presente. El objetivo de la clase es entender, ya espero que haya quedado claro, que las señales discretas se rompen bajo la teoría de la integral, que la señal discreta es la suma infinitesimal de esas áreas delta de X que hace un dispositivo digital que si fuera un Arduino lo haría en 62.5 nanosegundos. Cada una de esas sumatorias de pequeñas áreas bajo la curva. Que hay pérdida de información, sí, pero es tan pequeña que no es relevante y no afecta en términos de la aplicación. Quiere decir que así esté trabajando un control discreto o esté trabajando un control continuo, como lo vieron en control, como lo vieron en controles automáticos, no voy a tener ninguna dificultad. Pero que sí van a aparecer nuevos modelos en términos de discretización de señales, en términos de discretización de sistemas. ¿Listo? Con relación a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo podemos interpretar y ver las señales discretas ya con esta presentación que ahora sí podemos abordar. Nuestro primer documento que está ahí en el contenido del Classroom
y que en este momento yo voy a socializar. Tenemos las señales de control en MATLAB. Esta pequeña presentación fue desarrollada por mí, donde quiero que tengan claro es cómo es el comportamiento de la señal. En el lado derecho vemos cómo desde MATLAB podemos llevar la representación de una señal continua con una amplitud y ganancia ¿de cuánto, compañeros? De 1. Entonces, este es el famoso escalón unitario discreto. No sé si lo puedan identificar aquí en la pantalla. Así se representa la respuesta a un escalón, a un pulso unitario, pero discreto. Aquí yo lo discreticé cada segundo. Si lo hubiera querido discretizar cada 62.5 segundos, como lo hace el Arduino, ¿ustedes qué creen que vamos a ver aquí? Una línea. Una línea completamente. ¿Que está discretizado? Sí. Pero que lo podemos identificar, tendríamos que utilizar el software para hacerlo. Igual, aquí al lado les doy los primeros códigos generales de trabajo. Declaro un rango en X y establezco un vector que arranca de 0, que va hasta 10, que debe iniciar desde 0 y va de 2 en 2. ¿Listo? Esto es, digamos que las gráficas en términos de X con relación a lo que estamos colocando. El row significa que en los puntos de X vamos a colocar círculos rojos. Aquí está todo, digamos que muy bien comentado para que no tengan ningún pierde. Otro elemento importante a trabajar en control, las señales rampa. Señales que aumentan con relación a una pendiente, donde tienen una inclinación. Donde tienen unas frecuencias de muestreo. La función exponencial discreta en MATLAB, vamos a verlo aquí. ¿Cómo se comporta eso? Es como si fuera una función de Euler a la menos t. Digo, a la t, perdón, no a la menos t. Euler a la t. Es como es muy similar a la curva del comportamiento de un semiconductor, de un diodo emisor, de un diodo rectificador. Otra función exponencial, esta sí es e a la menos t, pero aquí le colocamos una pendiente que aumente de 2 para que caiga más rápido. Solamente son pequeños ejemplos para que entiendan cómo se discretizan las señales, pero que en una aplicación real es muy difícil ver esa discretización. Tendríamos que tener un osciloscopio. Y también cómo se van a ver esos muestreos. Vean que aquí se ve un poco más chévere lo que yo intentaba hacer con el Jamboard. Miren cómo se ven de interesantes dichas discretizaciones acá. Eso lo vemos nosotros acá porque tenemos una gran lupa. Miren, segundos. Pero en un segundo con un dispositivo digital podemos hacer cientos de muestras para no tener que perder tanta información. Les dejo no de tarea, de pronto si ustedes quieren recrear estos códigos en MATLAB y empezar nuevamente a ejercitar su trabajo desde el software, lo pueden hacer. Para las personas que sea la primera vez que utilizan MATLAB, voy a hacer un ejemplo, me voy a llevar este código tal cual como está aquí. Voy a ir a MATLAB, ya vamos a cerrar este complemento. Y aquí en el home vamos a utilizar un archivo para estos que son sencillos, un new script, un script. Vamos a agregar un script a nuestro entorno de trabajo y vamos a pegar dichas códigos. Los puntos hay que quitarlos, estos que aparecen, porque estos nos generan errores de sintaxis, de lectura. Tener en cuenta que cuando programemos, todo elemento que programamos debe estar ligado a las normas de programación. Bueno, aunque quiero mostrarles otro entorno más chévere, voy a hacer hoy desde un entorno un poco más chévere, que se llama, aquí en el home, se llama un live script. Voy a hacer los dos paralelos. En el live script tengo la posibilidad de escribir mi código directo, pero
ya sea a la derecha o abajo. Me gusta más que sea en el entorno de abajo. Me va mostrando los resultados de lo que voy ejecutando. Los comentarios en MATLAB, para los que no conozcan MATLAB, la primera vez que trabajan con él, se hacen con símbolos de porcentajes. Cuando utilizo doble porcentaje en un live script y doy un enter, se vuelve un título general. No sé si lo están visualizando. Los live scripts permiten tener otras herramientas como si fueran Word. Yo puedo colocar títulos, puedo cambiar la letra, negrita, cursiva. ¿Esto qué me permite? Cambiar del código al texto. Podemos ir haciendo nuestros propios informes, podemos guardar nuestro archivo como PDF, como Word, lo podemos exportar a LaTeX, también lo podemos llevar a entornos HTML si quisiera que una página web vieran mis desarrollos. Hoy en día ya MATLAB tiene estos recursos, pueden insertar imagen, hipervínculos, como si estuvieran haciendo, desde aquí pueden hacer sus propios informes IEEE sin ningún inconveniente. O sea, esto es la machera. O sea, el nuevo entorno de LiveScript es espectacular. Y pues queda un documento listo para trabajar. Ustedes pueden hacer comentarios. Entonces, aquí vamos a mirar cómo funciona una rampa unitaria. Entonces, vamos a graficar una función tipo rampa. ¿Vale? En este caso, definimos K como K representando todos los posibles valores que puede tener un X. Eso es lo que estamos diciendo así, aquí. Aquí vamos a definimos hasta dónde queremos que vayan los ejes, tanto en X como en Y. Va de 0 a 10 como de 0 a 10. Y el grid es la rejilla de la gráfica, o sea, para poder ver más detallado en dónde van a estar cruzándose las funciones y en dónde se van a colocar. El plot de K con respecto a X, donde K representa un rango, X representa el otro, y va a generar unos círculos establecidos. Lo último que hacemos es darle las etiquetas, o sea, los labels, una etiqueta para el eje X y una etiqueta para el eje Y colocarle un título a la rampa. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos, queridos estudiantes? Hay distintas maneras. Podemos ejecutar por secciones. Si ustedes quieren seccionar, digamos que los entornos lo pueden hacer también utilizando doble símbolo de porcentaje. Podemos decir que aquí vamos a declarar las condiciones de la gráfica. Y aquí vamos a declarar los ejes graficables. Entonces, cada vez que yo doy Enter después de dobles símbolos de porcentaje, LiveScript me selecciona los espacios de código como de texto. ¿Para qué hacemos esto? Para poder correrlo por secciones o correrlo completo. Si usted le da Run, va a correr todo sin discriminar secciones desde la 1. O si ustedes quieren correr secciones específicas, lo pueden hacer acá en el icono de Roomception. Yo lo voy a hacer desde Roomception. Tener en cuenta que MATLAB tiene 4 espacios importantes. Los del editor, donde desarrollo textos en tiempo real. Los del Command Windows, donde ejecuto toda línea en tiempo real sin tener que hacer un código. El Workspace es el espacio de trabajo donde almaceno las variables de información que se trabajan dentro del editor o desde el Command Windows. Y la dirección del folder donde estoy trabajando y estoy ejecutando mi programa. Es importante tener claro que es el Workspace, donde guardamos variables, y el Command Windows, la ventana de comandos para trabajar funciones directamente. En el Command Windows podíamos hacer hasta sumas sencillas como cuánto es 2 más 3 y me va a dar un resultado, o decir que en la variable Y almacené cuánto es 2 más 3. ¿Sí? Y vean que ahí vamos generando un sumario acá en el Workspace al lado izquierdo, inferior izquierdo de mi pantalla.
Vamos a correr la otra sección y vamos a mirar cómo nos genera la gráfica. Entonces, tener en cuenta que cuando yo trabajo un live script, sobre el mismo live script se va a generar la gráfica correspondiente. Entonces, vamos a terminar de correr esta sección. Entonces, dice que está generando un error. Bueno, no hay problema, es no error, sino una advertencia. Y vean que es la misma gráfica que pudimos ver en la presentación sin ningún inconveniente. Si ustedes desean hacer este ejercicio, ya sea desde LiveScript, también lo pueden hacer también aquí desde el editor normal, desde el editor de texto normal, también lo pueden ejecutar sin ningún inconveniente. Aquí no está generando un problema porque no nos colocó la grilla, ese era el warning que nos estaba mostrando, pero pues no hay ningún inconveniente. Entonces, aquí se ve unos símbolos en términos generales, me muestra las coordenadas tanto en X como Y, en donde están ubicados esos puntos y sus pendientes. Listo. Es algo que quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque todas las funciones que vamos a encontrar nosotros son discretas. No son continuas, están a lo largo del tiempo. Por ejemplo, miremos esta. Miremos esta en MATLAB. Vamos a hacer un nuevo LiveScript para traernos esta función de MATLAB. Y vamos a generar el seno de K, de X de K, el seno de K de omega T. El clear all, esto no está, digamos que... no está comentado, el clear all le limpia todo. ¿Qué es limpiar todo? Limpiar el workspace y el command Windows. Perdón, solamente el workspace, no hay command Windows. Que si yo colocara acá clear all, que es donde coloco funciones de trabajo directas, él me va a limpiar todo lo del workspace. No sé si se pudieron evidenciar que al lado izquierdo desaparecieron las variables. Pero no limpia la pantalla de comandos. ¿Cómo limpio la pantalla de comandos? Con el función clc. Al darle enter, limpio toda la pantalla de comandos de mi MATLAB. Además, aquí vamos a quitar estas comillas. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ejecutar las funciones correspondientes. Vamos a correrlo todo. Y aquí nos están mostrando teóricamente ya cómo también sería la discretización de una señal sinusoidal. ¿Listo? Aquí también la podemos ver con esta flechita en un tiempo real. Para los que no conozcan un poco el software, estoy intentando ser un poco más detallado en el ejercicio. K son todas las muestras posibles. Compañero, por el seno de K. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ok. Me va a mostrar, digamos que los ejes y las conversiones correspondientes. Vamos a entrar en detalle de cómo llegamos al proceso de discretizar. Pero en el mundo del control discreto existen distintos métodos de discretización. Vamos a mirarlos en este momento. Los distintos métodos de discretización de un sistema. Vamos nuevamente a descargar esta información. Igual la van a tener dentro de su entorno del Classroom. Y vamos a empezar. Igual esta información la tienen ya en su Classroom. Entonces vamos a entender un poco cómo funciona la transformada Z. Ya comprendemos que parte de la función de la integral y que es exclusivamente para poder buscar esos posibles datos a lo largo del tiempo y representarlos en números
digitales. La transformada Z parte de las sucesiones. No sé si ustedes en matemáticas especiales, ustedes son de octavo, entonces ya tuvieron que haber visto matemáticas especiales, tuvieron que haber visto series y sucesiones, series de Fourier, sucesiones matemáticas, elementos que permiten reconstruir una señal. Y el ponente de esta teoría exclusivamente es el señor Fourier. Para todos es claro que Fourier fue capaz. Fourier era un excelente matemático físico, perdón, y fue capaz de reconstruir las señales por medio de armónicos, cualquier tipo de señales en términos de senos y cosenos. No sé si ustedes sabían esa teoría. Y no fue una teoría, lo hizo real. Toda señal en el dominio del tiempo, ya sea discreta, ya sea continua, se puede reconstruir en términos de series y sucesiones con relación a funciones del seno y el coseno, utilizando teorías relacionadas con componentes trigonométricos. Aquí funciona mucho y ahí es donde uno ve esa gran importancia de que aquel profesor en el colegio que nos molestaba en décimo por entender cómo era un seno y un coseno y cuál era el adyacente y cuál era un opuesto en términos de un ángulo. Fourier fue capaz de hacer múltiples sumas de senos y cosenos variando las frecuencias, llamados los famosos armónicos, y demostró que por medio de su teoría era capaz de reconstruir cualquier señal en tiempo real. Y de allí parte toda la teoría de comunicaciones, toda la teoría de modulación, todas las famosas tecnologías que hemos tenido para comunicarnos, el AM, la famosa amplitud modulada, la FM, la frecuencia modulada, y hoy en día trabajamos mucho la PM, que no es una grosería, sino es una fase modulada, que eso nos traduce. ¿Con qué fin? Con que, pues, cuando trabajábamos señales analógicas por AM, teníamos la posibilidad de enviar información en términos de senos y cosenos desde la teoría de modulación de Fourier, pero perdíamos calidad en el sonido. Teníamos alta cobertura en distancias, los países se comunicaban por AM en sus emisoras, hasta la gente en Colombia, pienso que nuestros abuelos, ellos estudiaron bachillerato por radio, y eso pasaba. Después de mucho tiempo, la preocupación del sonido y la resolución mejoró, pero disminuyó la distancia. Al mejorar la resolución, perdimos cobertura. Y es donde aparece la frecuencia modulada. Es una teoría también de Fourier en términos de modulaciones y transmisión de señales en términos de senos y cosenos. Sumas de señales y secuencias que aparecen acá, las famosas sucesiones. De cómo soy capaz de modular en términos de una frecuencia, un ancho de banda y un canal exclusivo en donde me pueda comunicar. Por eso es que aparecen los diales en la radio. En términos matemáticos, la transformada Z es aquel proceso de la suma infinitesimal desde n igual a 0, si fuera, digamos que, una transformada unilateral, que son las transformadas reales, ¿no? Cuando hablamos de una transformada bilateral, hablamos de una utopía porque estamos tomando elementos del pasado y quererlos llevar a analizar a elementos del futuro. Nosotros no podemos reconstruir lo que ya pasó, pero sí podemos hacer una tendencia de saber de lo que va a pasar. Y esto es la teoría exclusivamente de la discretización de señales con relación a la transformada Z. Es que la transformada hace sumatorias y tendencias al futuro, reconstruye la señal y se almacena en un dispositivo digital. Eso es lo que vamos a hacer. Existen teorías y métodos de discretización que tienden hacia adelante a comprender y a recolectar información de muchos comportamientos similares en una tendencia. Sí, me pregunto. ¿Tiene alguna pregunta? Tiene el micrófono activado, Wilson.
Es Wilson, profe. Ok. Vale, no hay lío. Perdí el hilo. Bueno, nuevamente. Ok. Y los métodos tienden a ser tendencias al futuro o tendencias en el ahora. Las teorías de la transformada unilateral, que en realidad es la real, partemos desde el espacio y el tiempo desde el hoy y hacemos unas sumatorias infinitesimales con el fin de garantizar las series y sucesiones de una señal matemática. Y más de una señal matemática, el comportamiento de una señal. Para entender los métodos de discretización debemos partir de cómo podemos nosotros interpretar un sistema. Entonces ahora sí necesito que ustedes me ayuden y me cuenten qué tipo de sistemas conocen ustedes. Las de descomprimir. Profe, Descomprimidas todas. no sé si usted puede ahí silenciar a Wilson, es que la verdad los dos hablando no se entiende nada. Profe. Vamos a entrar en ella. Pero miramos quién es el que está hablando. No me lo deja silenciar. Ya. Creo que ya lo silenció. ¿Ya me escuchan bien? ¿Es mejor? Sí, profe. Derecho y montar. Si usted... Vale, listo. Entonces, continuamos. Existen métodos y el método de discretización de Euler hacia atrás parte de comprender que el dispositivo adquiere la información durante un tiempo determinado y se devuelve haciendo un análisis específico de aquella señal o dato que recolectó. Esto puede llegar a ser un poco complejo, pero lo vamos a ver un poco más tangible desde un ejercicio tranquilo. Voy a utilizar nuevamente mi Jamboard. Voy a dejar acá un Jamboard vacío. Necesito que me cuenten qué tipos de sistemas normalmente nosotros como ingenieros nos vamos a enfrentar. Ayúdenme a interactuar un poco ahí. ¿Qué tipo de sistemas nosotros interactuamos normalmente? ¿Sistemas de qué, profe? Espera. Ok, existen muchos tipos de sistemas, ¿no? Están los sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, sistemas hidráulicos, sistemas mecánicos. Neumáticos. Dinámicos. Todos son dinámicos, pero sí está bien. Hidráulicos. Hidráulicos, listo. Entonces tenemos que devolvernos un poco, compañeros, a recordar esa teoría de cómo hacíamos modelamientos de sistemas. Vamos a partir de un ejercicio básico. No sé si ustedes lo recuerden. Yo voy a intentar acá hacer lo que mejor pueda con este mouse. Vamos a partir de un circuito eléctrico sencillo. Y vamos a modelarlo. Necesitamos llevar un sistema que se comporta de manera irregular en el tiempo, que no es lineal, lo debemos volver lineal, con el fin de que la teoría que aprendemos en el álgebra se pueda llevar a cabo sin ningún inconveniente. Porque esta representación de un sistema con dos elementos pasivos como la resistencia y el condensador me va a representar tener en la salida de mi sistema una ecuación diferencial. Claro, podemos darle solución al sistema desde la ecuación diferencial. Pero esto nos desgastaría a tener un alto nivel matemático. Afortunadamente, existen métodos de modelamiento. El primer método de modelamiento es el sistema continuo llamado modelo de transformada de Laplace.
Y vamos a transformar este modelo eléctrico en una expresión algebraica lineal. Es la clase de control discreto, pero debemos partir desde los modelamientos continuos para que lo tengan presente, ¿vale? Entonces, debemos llegar nuevamente a entender y a llegar a representar las funciones de transferencia, ¿sí o no? Las funciones de transferencia que están representados de las señales de salida con respecto a las señales de entrada. Esto es un sistema tipo SISO. Pero los sistemas tipo MIMO vamos a tener múltiples entradas con relación a múltiples salidas. ¿Vale? Con relación a ello, hay que recordar cómo modelamos un sistema y cómo se representan los elementos pasivos en términos de Laplace. Teniendo presente que la variable S es equivalente a un componente real con respecto a un componente imaginario. ¿Sí o no? Pero recordemos que para Laplace los números complejos con un componente imaginario no son tan imaginarios y son muy reales. Eso es lo que yo sí quiero darles claridad. Los números imaginarios en la matemática convencional son números que representan la raíz de -1. Sabemos que matemáticamente la raíz de -1 es un error matemático, es una expresión no real, pero para nosotros en la electricidad, en la electrónica y más para ustedes como ingenieros mecatrónicos, los números imaginarios no son imaginarios, son reales. Donde nos representan los desfases de las señales y los famosos fasores, que sé que en algún momento tuvieron que hablar de los fasores, del triángulo de potencias, de esas potencias aparentes, de esas potencias reactivas y esas potencias reales. Y de cómo se ve ese desfase con relación al consumo de energía, cómo se ve ese desfase con relación al corrimiento, al atraso o al adelanto, ya sea de la corriente o el voltaje. Para que recordemos, queridos ingenieros, el voltaje nunca va de la mano con la corriente, ese es el ideal. Digamos que esa es la utopía en términos de consumo eléctrico. Para que de alguna manera los desfases sean tan cortos que el ángulo de desfase sea y tienda a ser 1, donde busquemos que esa potencia reactiva tienda a ser 1 y que la potencia aparente se parezca a una potencia real, ¿no? Esa es la teoría exclusivamente de los fasores. Y partimos que en términos de Laplace, el valor de la variable S representa un número complejo donde tiene un componente en el eje real con respecto a un componente en el eje imaginario, donde ya sabemos que lo imaginario no es tan imaginario. ¿Listo? En realidad el número, la letra S de Laplace representa un número polar con una magnitud y una dirección. ¿Qué es el desfase que en este ejemplo que quiero representar con ustedes de ese filtro pasabajas de una resistencia y un condensador? Es el desfase que genera el condensador con respecto a la corriente de entrada del sistema. Eso sería todo lo que queremos representar ahí y darles claridad que aquí en términos eléctricos, al final de cuentas el condensador, ¿qué voltaje tendría si dura mucho tiempo conectado y ese circuito se cierra? Cuéntenme, compañeros. ¿Cuál sería el voltaje que adquiriría el condensador durante un buen tiempo si yo cierro el circuito, como lo tengo cerrado ahí? Después de unos tantos segundos, ¿cuál sería el voltaje del condensador? ¿El voltaje de entrada? Muy bien, tiende a ser el voltaje de entrada. Al final de cuentas, ya sea por un análisis de una ecuación diferencial que representa ese sistema, o una ecuación lineal representada en Laplace, donde debe mostrar teóricamente la carga del condensador. Cuéntenme en ustedes, ¿en cuánto tiempo se carga un condensador? 5 octavos. Muy bien.
y que un tau es equivalente a R por C, al valor resistivo por el valor de la capacitancia del condensador. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo en términos de las leyes de Kirchhoff, utilizando análisis nodales para llevar la representación de este modelo de control, de este modelo no de control, sino este modelo eléctrico, buscarlo en la representación de una función de transferencia de una señal de entrada con respecto a una señal de salida. En este caso, la señal de entrada es el voltaje y la señal de salida es el voltaje condensador. Donde queremos ver es cómo el sistema reacciona con respecto a estas dos propiedades físicas. Entonces, para iniciar, recordemos que aquí es como si yo tuviera conectada a la misma tierra y que solamente existe un nodo que es el nodo tierra. Yo digo que el nodo tierra es este. ¿Cuántos nodos tiene este circuito eléctrico sin contar la tierra? 2, profe. 2, muy bien, chinitos. El nodo del voltaje de entrada. ¿Y el nodo de quién? Del voltaje de salida, ¿sí o no? Hay que tener en cuenta que los mejores análisis que podemos hacer de un sistema es sin tener valores. ¿Por qué? Porque el análisis que hagamos del modelamiento nos va a servir para cualquier sistema que se comporte o tenga esta composición electrónica o eléctrica. Recuerden que cuando hacemos análisis nodal, buscamos es encontrar el voltaje de los nodos. ¿El voltaje de la tierra cuál sería? 0, ¿sí o no? Esto es un voltaje neutro. ¿Y cuál sería el voltaje del nodo de entrada? ¿El voltaje de entrada? El voltaje de entrada. Así es sencillo es. En el nodo de entrada está el voltaje de entrada, o sea, 20. ¿Y cuál sería el voltaje de salida? ¿Sería fácil de identificar? Una resistencia, ¿no? El de entrada no se le salía. Menos la resistencia. No puede ser. Digamos que la propiedad teórica sí está bien, pero la expresión verbal no. Cuando hacemos análisis de nodos, al final de cuentas establecemos son corrientes del sistema. Y si yo recuerdo la corriente de un sistema que es equivalente según la ley de Ohm, queridos ingenieros. Voltaje sobre la resistencia. Muy bien, la diferencia de potencial sobre la oposición del sistema. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis del voltaje que va a salir por este nodo con respecto a la resistencia y al condensador. Pero no se nos debe olvidar algo, que los condensadores desfasan las señales, las atrasan y las bobinas las adelantan. Con relación a ello, ellos tienen un comportamiento en términos de unas derivadas y unas integrales. Entonces recordemos que en el dominio real, los elementos se comportan de manera normal, pero en el dominio de Laplace tienen otras representaciones. Con relación a ello, la resistencia en el dominio real se representa de igual manera en el dominio de Laplace. Ella no cambia porque es un valor fijo. Es un valor que no varía con relación a su comportamiento físico. En cambio, el condensador, en términos de Laplace, se representa como 1 sobre CS, donde 1 es un número constante, C es el valor capacitivo del elemento y S es la variable compleja de Laplace, que ya sabemos a qué se hace referencia. Y lo colocamos, Laplace. ¿Sí o no? Laplace. Laplace. Listo. Y las bobinas, que todavía no tenemos ese ejercicio, en el dominio real, pues sí es su valor inductivo, pero en el dominio de Laplace es equivalente al valor inductivo por la variable de Laplace. Entonces, vamos a llevar este análisis nodal con términos de representación
en corrientes del voltaje que sale aquí. Entonces, cuando hacemos análisis nodal, debemos hacer la sumatoria de todos los elementos en términos, la sumatoria de las corrientes de todos los elementos del nodo que voy a analizar. Como ya conozco el voltaje en el nodo de entrada, no necesito analizar nada, necesito ver es el voltaje en el nodo de salida. ¿Y cuántos elementos están conectados a ese nodo, queridos estudiantes? 2. Listo. ¿Cuáles son? Resistencia y condensador. Listo, perfecto, muy bien. Para último y para recordarles a los compañeros que de pronto no recuerdan muy bien la teoría, las resistencias se siguen comportando como resistencia, los condensadores tienen este comportamiento con respecto a Laplace y las bobinas tienen este comportamiento con respecto a Laplace. ¿Qué pasa? Cuando un elemento pasivo pasa del dominio real, o sea, del dominio continuo, al análisis de Laplace, todos estos elementos se interpretan como si fueran impedancias. Si tienen claro a qué hago referencia, a qué hace clara una impedancia. ¿Qué es una impedancia? Una resistencia. Una resistencia. Quiero tener claro que cuando yo paso al dominio de Laplace, todos los elementos pasivos, ya sean que se representen así, así o así, al final de cuentas representan una ¿qué? Impedancia, que es una resistencia, o sea que la ley de Ohm me serviría con cualquiera de estos elementos. ¿Estoy en lo correcto? ¿En el dominio de quién? ¿En el dominio de Laplace? ¿En el dominio del tiempo real? No, para nada. ¿Listo? Entonces, si yo digo que esto es una impedancia, o sea, ¿esto es una qué? ¿Una resistencia en el dominio de quién? De Laplace. La resistencia sigue siendo otra resistencia, pero en el dominio de Laplace. Entonces vamos a hacer análisis exclusivamente en términos de la ley de Ohm, algo tan básico, pensando que el condensador es una impedancia, pensando que la bobina es una impedancia y pensando que la resistencia sigue siendo otra impedancia como tal. Entonces, ¿cuál sería la corriente que pasa sobre el primer elemento que encuentro? ¿Cuál es la corriente que pasa sobre la resistencia? La corriente de entrada. Sigan. Pero la ley de Ohm, ¿no? No les escucho bien, o tengo problemas yo de comunicación, no sé. La ley de Ohm, ¿no? Pasa la ¿No corriente de escuchó? entrada. Sí, ahora sí. Pónganle cuidado. Siempre que analicemos nodal, el voltaje o la corriente que prevalece es la corriente del voltaje que estoy analizando. ¿Quién va primero? El voltaje o la corriente del nodo que estoy analizando. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería la corriente que pasa sobre esta resistencia? Voltaje de entrada, según el... No. La corriente de salida. La corriente de salida. Listo, sí, esa corriente de salida. ¿Y cuál es la corriente de salida con esos elementos que tengo ahí? Voltaje de entrada sobre resistencia. Voltaje entrada sobre R. No. Aquí hay una ¿qué? Diferencia de potencial, ¿sí o no? ¿El voltaje que cae aquí es el mismo que cae acá? No. No. Entonces hay una diferencia de potencial. Entonces, ojo con esto. Siempre coloco el voltaje del nodo que estoy analizando y ese voltaje va de primeras. Entonces sería, la corriente que pasa sobre esta resistencia es equivalente a la diferencia de potencial de aquí a acá. O sea que sería el voltaje de salida menos el voltaje de entrada, ¿sí o no? ¿Sobre qué? La resistencia. Sobre la resistencia. Claro. Y vean que es voltaje sobre resistencia, ¿a qué estoy haciendo alusión? Corriente.
Estoy analizando corrientes. Y la ley de Kirchhoff dice que la suma de corrientes, que la corriente que entra a un nodo es la misma que sale, más no en las mismas proporciones. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la corriente que pasa sobre la resistencia. ¿Y cuál sería la corriente que pasa sobre el condensador en términos de voltajes e impedancias? ¿Cuál sería la corriente que pasa por el condensador en términos de voltajes e impedancias? Voltaje de salida sobre condensador. CS. Muy bien. Pero ¿cómo se representa el condensador en Laplace? 1 sobre CS. 1 sobre CS. Y esto es igual a la cantidad de corrientes externas que entran al nodo. ¿Hay alguna fuente externa que entra al nodo? ¿Fuente de corriente externa que entra al nodo? ¿Ven alguna fuente conectada al nodo de salida? ¿Alguna fuente de corriente? No, señor. No, señor. Como no la ven, ¿eso es igual a qué? A 0. ¿Listo? Si tuviéramos una fuente de corriente acá y nos tocara analizarlo como una supermalla o un supernodo, lo miraríamos. Pero por el momento no hay nada. Cuando no haya corrientes entrando al nodo con fuentes externas, ¿eso es igual a qué? A 0. Y aquí para allá ya es pura carpintería barata. Aquí tenemos productos de extremos sobre producto de medios. Entonces vamos a organizar un poco más esto. El voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la resistencia más, como este producto de extremos sobre producto de medios, este pasa hacia arriba, ¿sí o no? Esto es igual a CS por el voltaje de salida. ¿Y todo esto es igual a qué? A 0. A 0. Entonces ya lo único que nos hace falta hacer es pura ley sencilla de factor común. Primer caso de factorización, factor común. Entonces lo vamos a hacer en una hoja nueva. Yo voy acá a tomar apuntes de cómo nos quedó nuestra expresión de Laplace al momento de sacar la ecuación representativa del circuito eléctrico, del modelamiento. Entonces nos va a quedar, ya para finalizar, de aquí vamos a repartir el denominador tanto para este numerador como para este, ¿vale? Eso lo voy a hacer. Entonces voy a tener voltaje de salida sobre resistencia menos voltaje de entrada sobre resistencia más el valor del condensador por la variable de Laplace por el voltaje de salida, esto va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Qué factores comunes tenemos en esta expresión algebraica, compañeros? Voltaje de salida. Muy bien. Entonces, el voltaje de salida es factor común de este de acá. ¿Sí o no? Y es factor común de este de acá. Entonces, vamos a dejar a un lado de la expresión de la igualdad solo los que son factores comunes y los que no son factores comunes los pasamos al otro lado, pero cambiamos ¿qué? ¿Su qué? Signo. Su signo, profe. Muy bien, muy bien. Esto es pura álgebra. Ahora sí, ojalá entiendan por qué es tan importante que los muchachos aprendan álgebra en el colegio. Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente.
que el voltaje de salida, no, espere, no lo vayamos a hacer con este color, sigamos la normativa, que el voltaje de salida va a ser factor común de ¿qué? De 1 sobre R, ¿estoy en lo correcto, sí o no? 1 sobre la resistencia, más CS. Si lo quieren ver en términos de fracciones, le ponemos aquí un 1. Perdónenme, mi pulso no es lo mejor, estoy intentando hacerlo mejor. Voy a comprar, es como una tablet, a ver si más sencillo. Y esto es igual a ¿qué? Al voltaje de entrada sobre ¿qué? Sobre R. De la resistencia. Entonces aquí debemos ejecutar esta suma de fracciones. Recuerden que multiplicamos en diagonales y multiplicamos los denominadores para allá del denominador común. Entonces yo voy a decir lo siguiente, que el voltaje de salida va a ser factor de ¿qué? 1 por 1, ¿cuánto da? 1. 1 más R por C por S me va a dar resistencia por condensador por la variable de Laplace. Y R por 1 me va a dar ¿cuánto? R. Esto va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia. Cuando tengo un mismo valor, ya sea en numerador o denominador, puedo cancelarlos directamente. O sea, puedo cancelar esta R con esta R. Y recordemos, queridos estudiantes, que nosotros debemos llegar a una expresión matemática de la función de salida, en este caso el voltaje de salida, con respecto a ¿qué? Al voltaje de entrada, ¿sí o no? Entonces, esta expresión tenemos que llevarla acá. Esto quiere decir que este Bin, ¿para dónde pasa? Para acá, de manera a dividir, para tener esta expresión, ¿sí o no? Y que toda esta expresión que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. ¿Es claro para todos hasta aquí? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, al final de cuentas voy a tener una función del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada que va a tener lo siguiente, que va a ser equivalente a 1, que es el valor, el coeficiente que acompañaba a este Bin, dividido en R por C por S más 1. Y esta sería la función de transferencia en el dominio de Laplace de un circuito RC que arrancamos aquí. Esta sería la expresión con la cual empezamos nuestros métodos de discretización. Pero para discretizar sistemas debo aprender a modelarlos en Laplace. Si no modelamos en Laplace, no discretizamos en transformada Z, para que lo tengan presente mis queridos estudiantes. Si quisiéramos llevar rápidamente esto a MATLAB, miraríamos el comportamiento del sistema. Vamos a hacer uno aquí rapidito. Yo voy a decir que la resistencia es equivalente a una resistencia de 1 por E a la 3, o sea, hay un K, ¿sí o no? Un K. Un condensador equivalente a 100 nanofaradios, eso se expresa de esta manera, en MATLAB. Aquí hacemos el comentario, 100 nanofaradios, tuviera un condensador, o sea, una resistencia en paralelo con un 104. La expresión matemática dice que me queda R por C, entonces yo voy a llamar esto a una variable Y, o Z, me gusta más, donde guarde la multiplicación de R por C, ¿vale? Vamos a ejecutar esto por el momento. Profe,
Señor. ¿El símbolo es el que está antes de un K? Perdón. ¿Qué símbolo es el que está antes de un K? Un porcentaje. Vamos a llevarlo un poquito mejor acá entonces al live script. Gracias, profe. No, con gusto. Aquí un poco mejor así. O Sí, colocamos señor. la lupita como ese, no hay problema. Si quieren colocamos la Ahí se ve lupita. mejor. Gracias, profe. Listo. No, con gusto. Entonces, miren. 1 e a la 3 significa 1 por 10 a la 3, o sea, un K, o sea, 1000. En la variable R voy a guardar el valor de 1000. Voy a decir que voy a conectar en la vida real una resistencia de un K con un condensador de 100 nanofaradios, que es el famoso condensador cerámico de el 104. No sé si lo tengan presente, que a veces la gente dice que eso es una lentejita. La expresión matemática nos mostraba que quedábamos en lo siguiente. R por C por S más 1. Voy a llevar esta expresión a una función de transferencia, ¿vale? Entonces R por C va a ser la multiplicación de, digamos que los dos coeficientes de los dos valores reales. Aquí vamos a correr esta sección. Tengo C, tengo R y tengo Z, que es la multiplicación entre los dos. Entonces, ahora, ¿cómo llevamos esto a verlo en una función de transferencia? Entonces, yo voy a decir que una función G de S, o sea, en el dominio de Laplace, voy a determinar una transform function y debo colocar son los coeficientes de la función de transferencia. ¿Qué es un coeficiente? Aquella constante que acompaña las variables complejas de Laplace o constantes que están solas. Entonces, en el primer corchete coloco el numerador, en el segundo corchete, en las primeras llaves los numeradores, los coeficientes de los numeradores, y en el segundo, los coeficientes de los denominadores. Entonces, nos vamos para el Jamboard. ¿Y cuál sería el coeficiente que existe en el numerador en esta expresión algebraica? 1. 1. Entonces, ese 1 nos lo llevamos para acá y lo colocamos aquí. No hay más coeficientes, entonces no podemos colocar más. Perdón. ¿Cuáles serían los coeficientes que aparecen en la función de transferencia del denominador? RCS más 1, profe. No, los coeficientes son aquellas constantes que acompañan a las variables complejas o a las constantes que están solas. ¿Cuántos coeficientes hay en el denominador? Hay dos, ¿no? 1 y RC, que sería. Exacto. Perdón. Exacto. R por C equivale a un coeficiente y 1 es otro coeficiente. Con relación a ello, queridos compañeros, qué pena que ya en este momento ya me siento un poco cansado de la voz. El primer coeficiente R por C es el que acompaña a la S, ¿sí o no? Y aquí, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería la variable que colocaría? Z, ¿sí o no? Hago un espacio vacío con el espacio de mi computador y coloco el otro coeficiente, que en este caso sería 1. ¿Para todos es claro por qué coloco Z? Porque Z es igual a R por C. A R por C, perfecto. Entonces, vamos a correr esta sección, lo vamos a dejar que se vea aquí de manera secuencial y lo vamos a correr. Esta sería la función de transferencia si R vale un K y el condensador vale 100 nanofaradios. Esta sería la función de transferencia en el dominio de Laplace, para que lo tengan presente. Ahora vamos a mirar qué pasaría, queridos estudiantes, si yo a esa función de... Sí, señor. ¿Por qué le puso ahí TF? ¿Perdón? TF, ¿por qué le puso ahí? Ah, ok. La función TF representa
Ya, digamos, hacemos la llamada, no representa. Hace la llamada a la función de transferencia de Laplace. ¿Vale? Así se establecen en MATLAB las funciones de transferencia de Laplace con la función tf. Y dentro de los paréntesis, en las primeras llaves colocamos los coeficientes del numerador y en las segundas llaves los coeficientes del denominador del modelo representado en Laplace que nosotros identifiquemos, que fue lo que hicimos con las resistencias. No sé si ahora es un poco más claro. Sí, profe. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es un step. ¿Qué es un step? Un escalón. Y aquí vamos a hacer es que esta función de transferencia que acabamos de hallar, que le dimos valores a la resistencia de condensador de 1K, 1 kiloohmio y le dimos 100 nanofaradios al condensador, vamos a mirar cómo se comportaría en el dominio del tiempo cuando es excitada con un escalón unitario, o sea, cuando le induzco al condensador y a la resistencia un voltaje de 1 voltio. Miremos cómo funciona. A ver cómo nos va este step. Mírenlo aquí. Aquí tenemos la gráfica de respuesta. Miremosla un poco más detallada. No sé si ustedes lo quieran ver aquí. Vamos a ver. Aquí no me está dejando agregar. Bueno, no me está dejando agregar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesito ver también la grilla. Listo. Esta es la lupa que me está... ¿Listo? Vamos a ver aquí ya con la grilla cómo se comportaría al excitar el sistema con la respuesta de un step. ¿En cuántos taos me dijeron que se cargaba el condensador? En 5 taos. 5 taos. No sé si lo puedan identificar. Me está dando la respuesta del comportamiento del condensador. ¿El condensador al final de cuentas va a adquirir el voltaje de entrada? ¿Sí o no? Sí, señor. Y aquí podemos ver de una manera muy tranquila cómo a los 5 taos va a responder nuestro sistema. Miren que aquí son tiempo en segundos, pero mire la escala en cuánto está. A 10 a la 1 por 10 a la menos 4, que es la multiplicación de ¿qué? De R por C, ¿sí o no? Que es un tau. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Y Sí, miren señor. que Z debe valer eso, porque Z es igual a ¿qué? A R por C. Y no es esto lo que nos está diciendo que vale Z. Sí, señor. Entonces quiero darles a conocer que no importa si el modelo es discreto o continuo. Si utilizamos las teorías de Laplace y la transformada Z, podemos analizar cualquier sistema de manera lineal, utilizando álgebra lineal, álgebra convencional, y no utilizando métodos de ecuaciones diferenciales que son más robustas para darle solución a un problema real. Voy a dejar la clase hasta hoy, hasta acá. Ojalá les haya gustado este primer ejercicio. No haya sido muy tedioso el trabajo. Y nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos da vida. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Ojalá les guste, les haya gustado la clase. Muchas gracias. Feliz Muchas noche. gracias, profe. Vale, feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches.